criatura de 100 kilos o un diminuto Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC ha estudiado por décadas los efectos que desencadenan los venenos de los escorpiones en los organismos y sus efectos más complejos. En contraste con otros venenos escorpiónicos que afectan únicamente al sistema nervioso, el cuadro del síndrome escorpiónico. Pero estos arácnidos no solo inoculan veneno a sus enemigos o presas, sino Tara de Sutze a demostrar que los escorpiones son boticas andantes. Sus toxinas tienen activistas. Importantes hallazgos han convertido a la doctora de Sutze en líder en el campo de la bioquímica. Microtitius de Sutze. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene... Porque lo bueno une. El siguiente adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Y nos escuchan a esta hora, hoy 28 de junio, cuando son la 1:02 de la tarde en la dirección general de la estación Yaimi Pacheco y en los controles José Gregorio González, quien les habla como todos los lunes, Eduardo Batistini, y acontecimientos que están ocurriendo en Venezuela y cómo además de esto nosotros tenemos desde Primero Justicia una visión y un mensaje que dar a nuestro pueblo con el tema de la vacunación en Venezuela. Recordemos este tema de la vacunación en retrospectiva, a Venezuela para vacunar a los venezolanos. Eso lo señaló ya casi a finales del mes de noviembre e incluso dijo que ya estaba en este laboratorio, valga la redundancia, ruso para empezar a producir la vacuna en Venezuela. La verdad es que llegamos al 2021 y no ya fueron colocadas a personeros del gobierno, empresarios ligados a otros maestros, ni fueron colocados a nuestro personal de la salud. Es decir, fue una vacunación VIP para los miembros del PCV. Después de esto vimos cómo que habían algunos problemas con esa vacuna por algunos resultados que en un principio la Unión Europea y algunos países de Norteamérica, como el caso de Canadá, las incidencias eran mínimas y nuevamente tanto la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, dijeron que la vacuna AstraZeneca podía aplicarse. Bueno, Venezuela decidió que esa vacuna que entraba por el mecanismo COVAX no entrara a Venezuela. Fue bloqueada por el régimen de Nicolás Maduro, con la argumentación que ahora les comento. Luego de esto, Maduro anunció hace escasamente un mes que para finales, o que mejor dicho, para finales de julio, mes de agosto, ¿qué es la vacuna Abdala? Bueno, primero lo que hay que decir es que la vacuna Abdala no es una vacuna, es una candidata a vacuna, porque aún no cumple con el aval y con la autorización de la Organización Mundial de la Salud para ser vacuna. Sin embargo, el régimen de Maduro dice que va a traer millones de estas candidatas a vacunas cubanas para aplicarlas a la población venezolana. Y ante esto yo tengo varias preguntas. La primera, ¿se oponen o se opusieron a la entrada de la vacuna AstraZeneca, vacuna certificada por la Organización Mundial de la Salud, pero ahora traen o piensan traer candidatas a vacunas que no son certificadas por la Organización Mundial de la Salud para aplicárselas a los venezolanos? ¿Quién estará detrás de ese negocio de esas vacunas? ¿Cuál es el criterio científico del régimen de Maduro para impedir el ingreso de una vacuna certificada por la OMS y para entonces después traerse una que ni siquiera todavía califica como vacuna? Es decir, que Maduro va a improvisar o va a seguir improvisando con la vida de los venezolanos. La otra pregunta que uno se hace, bueno, ¿por qué si esta Abdala, según ellos es tan buena,
¿Por qué no se la puso el presidente que usurpó hoy el poder, Nicolás Maduro? ¿Por qué Maduro no se puso la vacuna de Abdalá si esa vacuna es una vacuna infalible? ¿Por qué no se la puso Cilia Flores? ¿Por qué no se la puso Nicolásito? ¿Por qué no se la puso el entorno del régimen de Maduro? ¿Por qué no se la pusieron los ministros del régimen de Maduro? ¿Por qué no se la puso el alto mando militar? ¿Por qué no se la pusieron los dirigentes del PSV? Entonces van a usar la Abdalá es para ponérsela al pueblo mientras ellos se pusieron las vacunas certificadas. Es que eso es el madurismo y el chavismo y todo esto que se llama revolución bolivariana. Privilegios para quienes están en el poder, mientras que el pueblo pues se queda con las migajas o con lo que no está bien. Privilegios para los poderosos, desamparo para el pueblo. Eso es el madurismo y eso es el chavismo en general. Ahora, yo me pregunto, ¿será que Nicolás Maduro y quienes lo rodean en el poder creen que la pandemia del COVID-19 es un juego? ¿O es que acaso no le duelen los muertos y los contagiados que día tras día aumentan en Venezuela? ¿Y es que acaso a Maduro no le duele que Venezuela sea uno de los países con el índice de muerte en sector de la salud por COVID de los más altos de la región y de los más altos del mundo? ¿Es que será que Nicolás Maduro prefiere que sigan muriendo venezolanos antes de asumir lo que significa el que entre la vacuna del mecanismo COVAX a Venezuela? La Asamblea Legítima aprobó recursos y se sentó en una mesa con el régimen para que las vacunas entraran. Y fue el mismo régimen quien decidió patear y destruir. Paralelamente a esto vemos cómo las pocas vacunas que han llegado a Venezuela, bueno, prácticamente han sido realizadas o han sido desplegadas básicamente en Caracas y en algunas capitales del país. Pero en esa Venezuela profunda, en esa Venezuela rural, en esa Venezuela de techos de cartón, en esa Venezuela de viviendas de zinc, no llega la vacuna. Ahí lo que llega es el hambre, la miseria, el desempleo, la enfermedad, la crisis que el régimen de Maduro ha generado para todos los venezolanos. Este acuerdo de salvación nacional que plantea el presidente Juan Guaidó, los partidos democráticos, los diputados de la Asamblea Nacional y distintos factores de la sociedad venezolana, lo que busca precisamente es salvarle la vida a los venezolanos. Que puedan entrar a Venezuela las vacunas que hacen falta para inmunizar a la población venezolana. Que pueda entrar la ayuda humanitaria que permita paliar y contener la enorme emergencia y crisis humanitaria que viven los venezolanos, que ha traído como consecuencia no solamente el sufrimiento de quienes hoy están en Venezuela, sino la expulsión, el éxodo de más de 6 millones de venezolanos y que todos los días sigue aumentando ese éxodo producto del desastre que significa Nicolás Maduro y su régimen. Pero además de esto también este acuerdo de salvación nacional busca que los venezolanos puedan darse un cambio político. ¿Y por qué darse un cambio político? Porque no hay forma, no hay manera que en Venezuela las cosas puedan ir mejor si sigue Nicolás Maduro en el poder. Si Nicolás Maduro sigue en el poder, en Venezuela no hay posibilidad de progreso. Si Nicolás Maduro sigue en el poder, en Venezuela no hay posibilidad de tener un desarrollo y un crecimiento económico. Si Nicolás Maduro sigue en el poder, en Venezuela no habrá manera de que nosotros podamos reunificar a la familia. Si Nicolás Maduro sigue en el poder, no habrá forma de que Venezuela pueda salir adelante.
Y es por eso que este Acuerdo de Salvación Nacional plantea, además del ingreso de las vacunas, de la ayuda humanitaria, una presión internacional en conjunto con una presión interna para que haya condiciones en Venezuela, para que los venezolanos podamos tener elecciones libres y democráticas que permitan que podamos darnos un nuevo gobierno en violencia, porque los venezolanos no queremos más conflicto social. Los venezolanos lo que queremos es paz. Los venezolanos lo que queremos es poder salir adelante. Los venezolanos lo que queremos es poder decidir nuestro futuro. Los venezolanos lo que queremos es poder pasar de una vez por toda esta triste, oscura y dolorosa página de la historia de nuestro país, que ya tiene 21 años protagonizada por una banda de delincuentes que lo único que hicieron estando en el poder es llenarse los bolsillos de los dólares a costilla del sufrimiento de los venezolanos. Y es por eso que estas elecciones libres y democráticas, transparentes, que tenemos que lograr con la presión internacional, que tenemos que lograr con la presión interna, que tenemos que lograr con la presión de los aliados, tanto del hemisferio occidental como de la Europa y de todos los países que están interesados en una solución en Venezuela, nos pueda llevar a transitar un camino de libertad y de democracia para todos los venezolanos. Y es por eso que nosotros tenemos que empujar y apoyar con mucha fuerza este esfuerzo que está haciendo la oposición venezolana para poder lograr aterrizar un acuerdo. No hay manera de que Venezuela pueda respirar, no hay manera de que Venezuela se pueda salvar. Así que con esto quiero ir al corte y al regreso seguir comentando un poco sobre estos temas del Acuerdo de Salvación Nacional. Así que vamos a un corte y ya volvemos con más de su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de vuelta con su programa Contigo por Radio Caracas Radio, cuando son las 1:18 de la tarde. Y en este espacio quería, felicitar y saludar lo que fue la presentación por parte de Paola Bautista, quien es la presidenta de la Fundación Juan Germán Rocio, quien presentó la pasada semana su libro El fin de las democracias pactadas, Venezuela, España y Chile, donde analiza los elementos claves para poder construir una transición.
Y yo quería en este espacio hacer algunos comentarios sobre esta publicación y en especial quería centrarme en uno que me parece sumamente importante. Durante muchos años hemos escuchado a muchos dirigentes de la oposición, pero también intelectuales, opinadores, comunicadores, periodistas, en fin, generadores de opinión, decir que el liderazgo político no puede o no debe elevar las banderas de la democracia y la libertad bajo el argumento de que eso no es atractivo para atraer a las mayorías de la población en un discurso. Y yo me pregunto, ante esa afirmación, que desde mi punto de vista es equivocada, ¿es que acaso la democracia en Venezuela no tiene dolientes? ¿Es que acaso nosotros vamos a seguir subestimando a los venezolanos, creyendo que los venezolanos no entienden lo que significa la libertad y la democracia? Y allí yo me quiero detener porque eso tiene mucho que ver con muchos discursos que yo he escuchado en los últimos días referentes al eventual proceso electoral que se va a dar o que se puede dar en el mes de noviembre para elegir a gobernadores y alcaldes. Hoy en día Venezuela es un país que está institucionalmente secuestrado por el poder de Nicolás Maduro y su poder central. Hoy en día en Venezuela no existen alcaldes y gobernadores que puedan ser autónomos para poder ejercer la función de la gestión pública, de reparar los servicios públicos, construir vialidades, poder tener recursos para hacer obras en las comunidades. Eso hoy todo está concentrado en el poder central. Y solamente es distribuido si el alcalde o el gobernador son del Partido Rojo. Si son de la oposición, bueno, se le coloca un alcalde o un gobernador paralelo a los que llaman los recursos a ese alcalde o a ese gobernador paralelo, dejando solamente a los alcaldes electos y los gobernadores electos de oposición como simplemente, prácticamente, unos pagadores de nómina. Algunas excepciones hay en Venezuela y que eso también tiene que ver mucho, y eso hay que decirlo con mucha claridad, con la estructura y las características de esos municipios, como es el caso de Chacao, de Baruta, de Latillo, de Los Alias, del municipio Diego Bautista Urbaneja, en Anzoátegui, del municipio Maneiro, en Nueva Esparta, donde hay un empresariado sólido que puede ayudar, o mejor dicho, a coayudar a que esas gestiones municipales puedan de alguna u otra forma llevar adelante algunos proyectos que los hagan independientes de los recursos del gobierno central. Es por eso que este proceso, que ya vemos cómo a lo largo y ancho del país empieza a mostrar rostros de personas que empiezan a colocar sus nombres para liderizar una potencial candidatura a una alcaldía o a una gobernación, me preocupa que he visto a muchos hablar de que vamos a solventar el problema del agua, de que vamos a solventar el problema de la iluminación, de que van a solventar el problema de la vialidad, de que van a solventar los problemas de la cotidianidad de los vecinos de esos municipios o de esos estados, cuando la realidad es que si no cambiamos el sistema político del país, no hay manera, insisto, con contadas excepciones que dependen de las características de esos municipios muy específicos, no hay manera de que esos alcaldes y esos gobernadores puedan solucionarle los problemas a la gente. Entonces, esa elección o esa potencial elección regional y municipal que va a darse en noviembre debe, en primer lugar, para participar, reunir algunas condiciones electorales fundamentales que le permitan a los venezolanos tener confianza de que su voto va a poder elegir. Pero lo segundo es que yo creo que debemos decirle a los venezolanos
que de nosotros acudir a ese proceso electoral tiene que ser un proceso de acumulación de fuerzas para movilizar a los venezolanos en el objetivo de salir del régimen de Nicolás Maduro. Porque decirle a la gente que se va a una elección de alcalde y gobernadores bajo este sistema político que hoy en día existe en Venezuela para solventarle sus problemas locales es mentirle a la gente. No es decirle la verdad, no es ser sincero con los venezolanos. Ahora, si se logra un acuerdo con apoyo de la comunidad internacional, si se logra un acuerdo que permita que en Venezuela se abra un espacio de condiciones electorales que incluyan un cronograma electoral serio, que incluya, por supuesto, estas elecciones regionales, pero que incluya también las elecciones presidenciales y unas elecciones parlamentarias con fechas específicas, que no sea susceptible a ningún tipo de manipulación por parte del régimen de Nicolás Maduro, entonces ese proceso de noviembre va a servir como aglutinador y como organizador para empezar nuevamente a construir una fuerza que pueda, recorriendo ese cronograma electoral, lograr el cambio político en Venezuela. Y yo creo que hacia ahí nosotros tenemos que decirle a la gente con mucha sinceridad sobre la efectividad o no, desde el punto de vista de su calidad de vida, de ese proceso electoral. Porque al final, lo peor que nosotros podemos decirle a los venezolanos es que nos vamos a postular una alcaldía o una gobernación sin darnos cuenta o dejando a un lado que la naturaleza del régimen de Maduro no permite que esa alcaldía y que esa gobernación pueda ser eficiente. Entonces aquí el cambio político pasa por nosotros desmontar el régimen de Maduro y reinstitucionalizar el país. Y eso hay que hacerlo, sin duda alguna, por pasos. Y un primer paso fundamental para la reinstitucionalización del país es lograr un acuerdo con la presión internacional, con la ayuda de los países aliados, para que en Venezuela haya un cronograma electoral con condiciones electorales que nos permita ir avanzando en ese proceso de reinstitucionalización del país. Y a eso yo le apuesto. Porque el dilema, insisto, no es votar o no votar. Nadie pone en tela de juicio que el voto es una herramienta fundamental para cualquier sociedad pueda lograr los cambios y pueda la gente expresarse. Eso nadie lo pone en duda. Lo que se pone en duda en Venezuela es si el voto realmente elige o si realmente el voto tiene ese poder transformador. Y para que eso pase, insisto, tenemos nosotros que lograr, con presión internacional, con esta apertura de diálogo que se va a dar, de negociación que se va a dar y que se está dando con el apoyo de los países aliados, que logremos nosotros que esa vía electoral tenga garantías y condiciones suficientes para que los venezolanos puedan tener confianza y se puedan expresar y sientan que su voto realmente puede hacer la diferencia. Y hacia ahí tenemos que enfocar todos los esfuerzos. Y eso no es algo nuevo, además. Desde siempre la oposición ha dicho que el fin último es que en Venezuela haya elecciones libres y democráticas. Y hacia eso estamos empujando, hacia eso estamos luchando. Y yo quiero reconocer la labor que está haciendo toda la dirigencia de la oposición para construir ese escenario de negociación que permita que los venezolanos podamos aterrizar en un proceso electoral limpio y transparente, pero también creo que es fundamental que nuestra acción política, que nuestras decisiones políticas estén apegadas siempre a la coherencia, al respeto por los venezolanos, pero por sobre todas las cosas, a que nada de lo que hagamos o de lo que decidamos hacer
sirva para darle más tiempo y más oxígeno al régimen de Nicolás Maduro. Que todas las decisiones que tomemos, que además las tenemos que tomar en unidad, vayan enfiladas o enfocadas en reinstitucionalizar a Venezuela y lograr el cambio político. Así que con esto voy al corte y al regreso seguiremos conversando con más temas de interés nacional acá en su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcar lo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Y quería hablar en este espacio sobre los hechos que ocurrieron en Colombia, específicamente en la ciudad de Cúcuta, donde el presidente Iván Duque fue víctima de un atentado en su helicóptero presidencial, donde iba acompañado del ministro de la Defensa, del viceministro de Justicia y del gobernador del departamento del norte de Santander, que es toda esta área fronteriza con Venezuela, y que, bueno, gracias a Dios no tuvo saldos que lamentar. Bueno, lo primero que hay que decir y quiero expresar es mi solidaridad con el presidente Iván Duque y con toda la institucionalidad colombiana ante este intento de magnicidio que sin duda alguna es un atentado no solamente contra un hombre que ejerce la presidencia de la República, sino es un atentado contra las instituciones democráticas de Colombia y contra el propio pueblo colombiano que decidió de manera pacífica y electoral darse un gobierno democrático encabezado en esta oportunidad por el presidente Iván Duque. Quiero entonces expresar
mi solidaridad con él, a su familia y a toda la institucionalidad colombiana que de una u otra forma, además, no solamente ha sido una institucionalidad que ha estado al servicio de los colombianos, sino que también ha abierto los brazos para los casi ya 2 millones de venezolanos que han huido de Venezuela y que hacen vida en Colombia. Pero lo más grave que quiero comentar de este tema es que el general que es jefe nacional de la Policía de Colombia, señaló que en la peinada que hicieron de la zona donde fue el hecho, encontraron 2 fusiles, un fusil AK-47 y un fusil de calibre FAL con marcas, con la chapa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y esto no quiere decir de que de buenas a primeras nosotros vamos a decir, bueno, Nicolás Maduro atentó contra la vida de Iván Duque, sería irresponsable quizás decirlo. Sin embargo, lo que hay que decir es que esas armas de las Fuerzas Armadas venezolanas están hoy en manos de guerrilleros, de terroristas y de grupos irregulares, porque ha sido el régimen chavista y el régimen de Maduro quien se las ha entregado. ¿Qué hace un fusil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en manos de la guerrilla colombiana o de grupos terroristas? ¿Cómo llega ese fusil a manos de un terrorista? Porque ese fusil no se lo entregó Donald Trump ni Joe Biden a los terroristas. Ese fusil no se lo entregó Iván Duque a los terroristas. Ese fusil no se lo entregó la oposición venezolana a los terroristas. Ese fusil es un fusil que está en custodia del Estado venezolano y que no hay forma que haya un responsable distinto al régimen para que ese fusil hoy en día esté en manos de grupos terroristas. Entonces, el primer llamado o la primera reflexión de esto es que lamentablemente nuestra frontera cada día es más peligrosa y nuestra frontera cada día está no se puede catalogar de otra forma, de manera de traición a la patria, le ha entregado nuestra soberanía territorial a estos grupos irregulares para que se escondan, para que cometan delitos en Colombia y vengan y se atrincheren en Venezuela, para que puedan estar protegidos, para que gocen de inmunidad, pero además también para que se apertrechen y sean de alguna u otra forma mantenidos o apoyados por el régimen de Nicolás Maduro y por dinero de todos los venezolanos. Entonces, esto que ya hace unos meses atrás vimos cómo en Apure generó un conflicto que desplazó a más de 6.000 venezolanos a territorio colombiano. Ahora vemos esto que sucede en este intento de magnicidio contra el presidente Iván Duque, pero además también vemos cómo las trochas son controladas por estos grupos irregulares, los pasos irregulares son controlados por el ELN, por la FARC y sus disidencias. Vemos entonces cómo al final Maduro se sigue configurando como un peligro para la estabilidad de la región, porque cualquier régimen que tenga de aliados a grupos terroristas, a grupos insurgentes, a grupos armados que atentan contra las instituciones democráticas de cualquier país, sin duda alguna, ese régimen es un peligro para la región. Y la paz de Colombia hoy se ve afectada, y la paz de la región hoy se ve afectada por estas acciones de connivencia entre el régimen de Nicolás Maduro y estos grupos irregulares. Ahora, hace pocos días, tuvimos el bicentenario de la batalla de Carabobo. La batalla de Carabobo significó el sello definitivo de la independencia de nuestro país, de la expulsión de las tropas realistas por parte del ejército patriota, acompañado también de los bravos venezolanos de civil que también se fueron a las armas para apoyar al ejército patriota y expulsar a los invasores españoles que ocupaban nuestro territorio nacional. Bueno, en el marco de ese bicentenario de la batalla de Carabobo, hay que llamar nuevamente la reflexión a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que sean nuestros propios militares que han sufrido en carne propia la violencia de la guerrilla, la humillación
de tener que ver a un guerrillero con armamento venezolano, de tener que ver a un guerrillero armado en territorio venezolano y no poder hacerle nada porque el general tal o el jefe tal o el ministro tal levanta un teléfono para impedir que ese guerrillero sea tocado por lo que le corresponde a nuestro Ejército Nacional, que es detenerlo, apresarlo y ponerlo a las órdenes de las autoridades. ¿Hasta cuándo va las Fuerzas Armadas a permitir que se siga mancillando la soberanía en nuestro territorio por un proyecto político trasnochado del régimen de Nicolás Maduro, que busca una suerte de concierto internacional entre terroristas, guerrilleros, dictadores de izquierda, para tratar de convertirse en un polo de poder en la región? ¿Es que acaso ustedes, soldados de la patria, no juraron defender la Constitución y defender la soberanía de nuestro país? Y es que ustedes no se dan cuenta que un guerrillero que pise territorio nacional es un enemigo de la patria. Es increíble cómo para el alto mando militar, quien piensa distinto al régimen de Maduro, quien lucha por la libertad y la democracia, es un traidor y debe ser prácticamente atacado, apresado y puesto privado de su libertad, mientras que el guerrillero que atemoriza a nuestro pueblo en la frontera, que usa nuestro territorio nacional para el narcotráfico, para lavar dinero, para armarse, para delinquir y esconderse, entonces ese no es un traidor a la patria, ese no es un enemigo de la patria, sino simplemente es un aliado de Maduro. Qué irresponsabilidad tan grande la de quienes hoy usan uniformes repletos de medallas que no sabemos en qué batalla se la ganaron, pero que estamos seguros que muchos de esos generales se han ganado es mérito en jalarle mecate al régimen de Maduro y ser complacientes con la dictadura de Maduro mientras oprimen al pueblo de Venezuela, mientras en nuestra frontera los venezolanos están indefensos a la merced de un grupo irregular que utiliza nuestras armas venezolanas, que utiliza nuestro territorio, que chantajea y que le cobra vacuna a los venezolanos, que secuestra a venezolanos, que usa nuestro territorio nacional para pasar la droga, para traficar con droga. Esos sí son entonces para ellos los verdaderos héroes de la patria. Qué lamentable es esta situación y qué lamentable además es que esos grupos de generalotes que viven bien, que comen bien, que tienen buenos carros, que se visten bien, se hagan de la vista sorda, de la vista ciega, se hagan sordos y se hagan mudos ante lo que es la entrega sistemática, con la anuencia de ellos, de la soberanía venezolana. Pero la justicia va a llegar. En el momento que Venezuela cambie, la justicia va a llegar. Y quienes han sido responsables de entregar nuestro territorio a los grupos guerrilleros van a tener que rendirle cuentas a la justicia y van a tener que reparar a las víctimas de ese conflicto, que no es un conflicto nuestro, pero que lamentablemente el régimen de Maduro, con su conchupancia, con su connivencia, lo ha convertido en un conflicto también de los venezolanos. Con esto voy al corte y al regreso ya serán las conclusiones de nuestro programa contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás.
Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y yo quería cerrar el programa del día de hoy haciendo énfasis de que hoy se conmemora a nivel mundial el Día Internacional del Orgullo, que también es conocido como el Día Internacional del Orgullo LGBTI. Y ahora quiero hablar un poco de mi opinión personal. No quiero con esto comprometer la opinión de mi organización política y mucho menos de algún compañero que milite conmigo dentro de Primero Justicia. Quiero dar mi opinión muy personal referente a esto, que no es una opinión nueva. Cuando fui concejal del municipio de Latillo del 2005 al 2013, siempre fui una persona que defendió los derechos para todos por igual, pero no lo hacía con un Twitter o con una video en Instagram o con algún mensaje estridente en las redes sociales. Siempre he creído que uno debe ser coherente en el pensamiento con la acción. Y recuerdo que en su oportunidad, desde el Consejo Municipal de Latillo, impulsé que en 17 de mayo se declarara como el Día Municipal contra la Homofobia, siendo el primer municipio de Venezuela en colocar o en conmemorar este día de manera oficial y de manera formal. Y bueno, por supuesto, hay gente que está de acuerdo y hay gente que no lo está, y yo respeto profundamente el pensamiento de cada quien, y por eso no me creo además el dueño de la verdad absoluta, pero tampoco creo que quien me adverse también tenga la verdad absoluta. Y yo he visto cómo en los últimos años y sobre todo en las últimas semanas, a propósito del hecho sucedido en la Eurocopa, bueno, se ha generado todo un tema de tratar de juzgar, de tratar de etiquetar, de tratar de colocarle etiquetas a quien decide pues tener su libertad sexual como la quiera tener. Y lo primero que hay que decir es que ninguna persona, por su preferencia sexual, está cometiendo un delito. Todo el mundo es libre de tener la preferencia sexual que quiera tener y nadie puede ser juzgado por eso. Porque al final hay muchos que hablan de libertad, hay mucha gente que habla de derechos humanos, pero son los primeros que utilizan el dedo para juzgar, para coartar la libertad del otro y para además sentirse jueces con una superioridad ética y moral sobre quienes no piensan o no tienen actitudes iguales a las de él. Así que yo hoy quiero reivindicar a las personas que a lo largo y ancho del mundo elevan su voz para decir que se sienten libres de querer y de amar
a quien quieran hacerlo, aun y cuando a esa persona que quieran o amen sea de su propio sexo. ¿Y es que acaso nosotros vamos entonces a convertirnos y a repetir las prácticas, por ejemplo, que utilizaba el Che Guevara en la época de Cuba, donde fusilaban a los homosexuales? ¿O es que acaso vamos a repetir las prácticas de los países islámicos que consideran a una persona homosexual como un delincuente y le quitan la vida? Yo creo que es importante que entendamos que en la medida que nosotros respetemos la libertad que tiene cada individuo de tomar sus decisiones y de hacer su vida como más le parezca, siempre y cuando no viole principios fundamentales como la vida o como la libertad, está en todo su derecho de hacerlo. Y no es nadie, y no hay nadie en el mundo que tenga la superioridad moral para señalarlo o para cuestionarlo. Y también quiero hablar un poco, antes de culminar, sobre aquellos que dicen que es una ridiculez y que es un despropósito hacer del tema del LGBTI una noticia, que eso es una estupidez, que eso es darle una importancia que no tiene. Es que precisamente hoy una persona que exprese su inclinación gay es noticia porque hay muchísima gente en el mundo que todavía cree que tiene el poder de cuestionar a esa persona. Y entonces la excepción se convierte en noticia porque hay gente que no quiere entender ni normalizar algo que hoy en día está presente en todas las familias o en la mayoría de las familias del mundo, y que hoy todo el mundo tiene un familiar o un amigo que pertenece a la comunidad LGBTI, y eso no lo hace ni menos persona, ni más persona, ni eso lo hace ni menos ser humano, ni más ser humano, todo lo contrario. Eso lo hace alguien exactamente igual a quienes somos heterosexuales. Y yo quería aprovechar este espacio hoy para reconocer esa lucha de los activistas LGBTI que tienen a lo largo y ancho del mundo, y decirles que en la Venezuela del futuro tiene que hablarse de estos temas y tienen que discutirse estos temas sin tabú, de manera abierta. Tiene que discutirse sobre la unión civil entre personas del mismo sexo. Tiene que discutirse y darse un debate sobre la adopción de las familias homoparentales. ¿O es que acaso nosotros vamos a cerrarnos a lo que es un debate universal simplemente porque vamos a colocar prejuicios o postulados religiosos que no tienen nada que ver con el estricto sentido laico de nuestro Estado? Entonces yo quiero dejar hoy estas reflexiones y invitar a que entendamos que todas las personas tienen los mismos derechos y los mismos deberes, y que nadie puede ser juzgado ni segregado, y mucho menos señalado por su preferencia sexual, por su color de piel, por su forma de pensar, y mucho menos por lo que represente dentro de la sociedad, por su clase social, por su situación económica. Así que con esto quiero despedir el programa del día de hoy y invitarlos a que nos conectemos el próximo lunes por su programa Contigo en Radio Caracas Radio, como todos los lunes, con Eduardo Battistini de Primero Justicia. Feliz inicio de semana y Dios bendiga a Venezuela. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. En el invierno de 1980, 16 pescadores daneses fueron rescatados después de pasar 1 hora y media en las aguas del Mar del Norte. Todos ellos caminaron por sus propios medios, charlaron con sus rescatadores y bajaron a tomarse una bebida caliente. A los pocos minutos, los 16 hombres cayeron súbitamente muertos.